¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un cambio de clima atribuido, directa o indirectamente, a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables, esto según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Un cambio climático puede tornarse peligroso cuando amenaza severamente a las sociedades, a sus economías y al mundo natural. ¿El cambio climático es algo que solo nos afectará en el futuro o ya está ocurriendo? El cambio climático ya es un hecho real, más allá de cualquier incertidumbre científica. El cambio climático ya llegó y podemos verlo. El aumento global promedio de temperatura ya se encuentra en los 0,8 Celsius en relación a los registros del último siglo. Las principales causas han sido la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso de la tierra que han liberado dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera desde el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII. Como consecuencia ya enfrentamos pérdidas de biodiversidad, derretimiento de los glaciares, fenómenos climáticos extremos, acidificación de océanos, cambios en los hábitats, entre otros. ¿Por qué se dice que 2 grados centígrados es demasiado? El Fondo Mundial para la Naturaleza define como cambio climático peligroso al aumento de la temperatura media de la superficie global por encima de los 2 grados centígrados, tomando como base los inicios de la revolución industrial. Los impactos actuales del cambio climático son severamente preocupantes, pero un aumento de la temperatura global promedio de 2 grados centígrados llevaría a impactos proyectados mucho más peligrosos e irreversibles. Si la temperatura avanza a 2 grados, los impactos podrían ser irreversibles, debido a escasez de agua que afectaría de 1 a 3,2 mil millones de personas más debido principalmente a sequías y derretimiento de glaciares, inseguridad alimenticia para 400 millones de personas y disminución del 75% en el rendimiento de las cosechas en África, debido a ritmos elevados de evaporación causados por sequías más frecuentes en el continente y en otros lugares del mundo. También impactos en la salud, incluyendo más de 300 millones de personas con alto riesgo de contraer malaria, aumento de diarrea y malnutrición en países de bajos ingresos y costos de salud mundiales duplicados. Riesgos de inundaciones en áreas costeras para 180 millones de personas, incluyendo inundaciones en el 25% de Bangladesh y pérdidas completas de algunos pequeños estados insulares debido al aumento del nivel del mar por derretimiento de hielos y tormentas más intensas. Efectos sobre la biodiversidad, incluyendo el riesgo o la extinción del 35% de las especies terrestres para el año 2050. La pérdida de la mayoría de los arrecifes de coral tropicales y el 30% de las comunidades de coral de los arrecifes restantes. ¿Cómo podemos mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados? Para mantener la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados centígrados, es necesario reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero en al menos un 80% en 2050 respecto a los niveles de 1990. La reducción de los gases de efecto invernadero debe ser la mayor respuesta política de los países desarrollados, quienes tienen la responsabilidad ineludible de liderar el camino hacia un futuro neutral en carbono, con el objetivo de mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero o gases de invernadero crean una banda de gases alrededor de la Tierra e impiden que la radiación solar se refleje de vuelta al espacio. El efecto creado por esta banda de gases de efecto invernadero que rodea la Tierra se denomina efecto invernadero. El efecto invernadero mantiene la superficie de la Tierra dentro de un rango y en un nivel que hace que la vida en la Tierra, tal como la conocemos, sea posible. Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. ¿Quiénes y cómo se pueden reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero? Entre todos podemos y debemos reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero.
Cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, puede evitar la emisión de toneladas de CO2, modificando algunas conductas habituales y siguiendo algunos consejos útiles. Lógicamente, el impacto de un individuo no es equiparable al de las grandes industrias, ni al de los países desarrollados. Estos últimos, emisores históricos de gases de efecto invernadero, tienen el deber indiscutible de mitigar sus emisiones y de financiar soluciones para los daños actuales y futuros, causados en los países en desarrollo y en regiones vulnerables, como el Polo Norte y la Antártida. Por su parte, los países en desarrollo también pueden aportar como bloque a la mitigación de gases de efecto de invernadero. En la Argentina se busca aportar soluciones al sector público y privado para contribuir al objetivo de mitigar las emisiones mediante una buena planificación sectorial de la matriz energética, la construcción, el transporte y la silvicultura, incluyendo la reducción de las emisiones por deforestación y degradación y el manejo sustentable de los más importantes ecosistemas de nuestro país para responder a los impactos del cambio climático. En la Argentina sobran ejemplos sobre cómo el cuidado de los ambientes naturales puede mejorar la adaptación a los impactos generados por los cambios del clima y preservar los valiosos servicios ambientales que brindan a la humanidad. La conservación de ecosistemas tales como los esteros de Liberá contribuyen a reducir las sequías y al mismo tiempo a mantener un nivel de producción de alimentos por su rol en la regulación de precipitaciones regionales. La selva húmeda, como el bosque atlántico, no solamente juega un rol importante en la absorción de dióxido de carbono, sino que también ayuda a estabilizar el clima local y a mantener la calidad del agua. Los humedales costeros y las dunas que se encuentran en Buenos Aires absorben la energía de las olas y estabilizan el suelo actuando como defensa natural. Inclusive, la función de nuestro mar resulta clave, dado que desde la era industrial los océanos han absorbido alrededor del 30% de las emisiones atmosféricas de CO2.